Queridos amigos, una vez más, en vivo, en estas charlas, conversatorios, o como quieran llamarlo, sobre temas de derecho penal, derechos humanos, ciencias internacionales, diplomacia. Aquí estamos una vez más. Temas prácticos, totalmente desde la óptica de la defensa penal. El tema de hoy es criterios de valoración de la prueba en el proceso penal. Antes de entrar a saber cómo debe valorar la prueba un juez, pero cómo se puede solicitar desde la óptica de la defensa penal que se valore de tal o cual forma una prueba, debemos conocer los antecedentes. En nuestro país, en el denominado sistema garantista o del garantismo penal, fundamentalmente hace referencia a la prueba. Y en nuestro sistema no hay más que prueba legal o prueba ilegal. No hay otro tipo de prueba. Dicho eso, el fin de la prueba, de acuerdo a nuestro sistema procesal penal, son dos. Primero, descubrir los hechos que sucedieron de cual o tal manera, es decir, la materialidad de la infracción o delito. Y el segundo, descubrir a los autores, coautores materiales, autores mediatos o cómplices del delito que se investiga. Prueba propiamente dicha se denomina cuando se desarrolla en la etapa de juicio o audiencia de juzgamiento. En este sentido, hay varios principios para la prueba. Fundamentalmente el principio de la contradicción, el principio de la igualdad procesal, es decir, cuando hay una prueba hay que poner en conocimiento de la otra parte para ver si no la presenta objeción o impugnación, dependiendo el tipo de prueba. Recordemos que hay pruebas materiales a través de las pericias, pruebas testimoniales. Quienes rinden el testimonio son los peritos, los testigos, obviamente los policías de la aprehensión o detención, los policías investigadores y obviamente aquellos que conozcan sobre los hechos o que hayan practicado alguna diligencia en la etapa de instrucción fiscal. Otro principio fundamental es el de la comunidad de la prueba o universalidad de la prueba. Cuando una de las partes presenta una prueba, eso favorece a todas las partes procesales. Y en el alegato puede acogerse, obviamente, para presentar a favor de nuestro patrocinado, de nuestro defendido. También existe, obviamente, el respeto al debido proceso y las garantías judiciales en cuanto tiene que ver con la presentación de la prueba. Fundamentalmente, en cuanto se da a la presentación de la prueba, tiene que responder sobre una prueba auténtica, una prueba pertinente y una prueba legal. Caso contrario, la parte procesal que haga de diferente manera cae en un delito o en varios delitos, como serían el de fraude procesal, engaño al juzgador y posiblemente algún otro delito, como puede ser uso doloso de documento falso, por ejemplo, cuando se utiliza certificaciones médicas, por ejemplo, o certificados de algunos galenos o de otros ciudadanos que presentan a favor de nuestro patrocinado o certificados de trabajo, cuando esa no es la realidad. Comparece el testigo, da su testimonio y resulta que no ha trabajado, resulta que no es verdad lo que se dice en dicho testimonio y por ende en dicho documento. Cabe recordar que toda prueba testimonial debe respetar el principio de inmediación del artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, es decir, presentarse ante el juez. ¿Quiénes valoran la prueba? Los que valoran la prueba indudablemente son los jueces. Los fiscales no la valoran. Ellos son investigadores.
preprocesales y procesales. Los que valoran son los jueces en la etapa de juicio, en la audiencia de juzgamiento. Ellos le dan el valor a cada prueba. Ya vamos en forma inmediata a entrar a la valoración específica de cada una de las pruebas. Cabe indicar y hacer una diferencia. Cuando existe la indagación previa, hay elementos de investigación que no son pruebas. Cuando estos elementos de investigación, de sospecha, diría yo, pasa y se inicia el proceso penal a la instrucción fiscal, se convierten en elementos de indicios, elementos de convicción. Es decir, ya un indicio es aquel elemento demostrativo de un delito y de una posible responsabilidad, lo cual pasa a la audiencia preparatoria de juicio, y ahí es en donde es el inicio para presentar la lista de elementos probatorios que van a darse en la etapa de juicio y convertirse en una prueba. ¿Por qué prueba? Porque al ser prueba significa que pasaron de la simple sospecha al indicio, a la convicción de un posible delito y a la convicción de un posible responsable del delito. Se denomina también la judicialización de las pruebas. Eso se lo hace en las diferentes etapas del proceso penal. Pero una vez que ya pasa, se dicta el auto de llamamiento a juicio, significa que quedaron excluidas algunas o algunos elementos probatorios, por ser ilegales, por supuesto, por ser pruebas deformadas. Pero al llegar ya a la etapa de juicio, los jueces tienen que valorarla de acuerdo a lo siguiente. Específicamente está en el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal, pero cabe recordar que no solo esos elementos son los elementos de valoración de la prueba. A saber, nosotros como abogados debemos solicitar que se tenga la valoración probatoria primero, en conjunto. Esto significa, de acuerdo a lo que establece la ley y la Constitución, debe valorar el juez en conjunto todas las pruebas, tanto testimoniales cuanto pruebas periciales, materiales, pruebas instrumentales como son los mensajes de teléfonos, las pericias realizadas en cuanto a la voz, la faroscopía, balística, medicina legal, y en concordancia con los testimonios de los peritos que comparecen a la audiencia de juzgamiento. Valorarse ¿en base de qué? Primero, fundamentalmente un juez debe valorar la legalidad de la prueba, es decir, que la prueba cumpla los requisitos legales, cumpla los requisitos constitucionales. Caso contrario, caerá en lo que dispone el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice: todas las pruebas que afecten o que sean obtenidas en contra de la ley, en contra de la Constitución, en contra de los instrumentos internacionales, carecen de valoración probatoria y por ende de sustento legal. Es decir, las pruebas no hacen fe en contra del delito o la materialidad, mucho menos en contra de la responsabilidad de nuestro patrocinado. Luego, segundo criterio es el de la autenticidad. Es decir, una prueba tiene que ser auténtica, es decir, una prueba real, una prueba que no haya sido deformada, una prueba que no haya sido obtenida a través del engaño, una prueba que no haya sido obtenida a través del fraude procesal, una prueba que no haya sido obtenida a través de la intimidación, a través de la amenaza o a través del pago al testigo, del pago a la víctima para que no continúe o no se presente a la audiencia. Cabe recordar que hay muchos colegas, lastimosamente, que consiguen pagar a la víctima, consiguen amenazar, intimidar, y obviamente ya no comparecen o comparecen
y caen en un delito que se llama de falsear a la verdad dentro de un proceso penal, como se denomina el perjurio, que es sancionado gravemente. Esas no son pruebas auténticas. Las pruebas no auténticas conllevan al engaño al juzgador. Y por supuesto, cuando eso se da, es sancionado el abogado y es sancionado también la parte procesal, en este caso el procesado, por varios delitos, entre ellos fraude procesal y engaño al juzgador. Otra valoración fundamental es valorar el criterio científico de cada una de las pruebas. Para ello, obviamente, debemos remitirnos al artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué? Establecer si el perito es experto, tiene experiencia en realizar, por ejemplo, una pericia balística, una pericia de reconocimiento del lugar, una pericia laparoscópica, una pericia de reconstrucción de los hechos, o una pericia en materia de tránsito evaluatoria de los daños causados en ese vehículo, en ese automotor, y obviamente una pericia de evidencias. En el caso de drogas, tiene que ser un perito para establecer qué tipo de drogas fue, con qué químico se lo hizo, TANRED, SCOT, para establecer si es marihuana, cannabis, obviamente, o es cocaína o es heroína. Por ejemplo, los canes. ¿Qué valoración tiene, qué valoración científica tiene cierta pericia? Entonces resulta que algún perito que es experto en inspección ocular técnica, en reconocimiento del lugar de los hechos y en reconstrucciones de los hechos, practica una pericia balística o documentológica, grafológica. ¿Será científica? No, porque no le compete a su especialidad. Un médico legal, un médico legista, prácticamente de pronto hace una pericia de obstetricia, de ginecología. No tiene la misma valía conforme la ciencia. Es decir, no o carece de sustento legal para valorar a favor de nuestro patrocinado. Criterio de valoración también técnica. Es otro criterio de valoración en cuanto tiene que ver a la forma de haber realizado la pericia. Es decir, por ejemplo, la prueba del luminol. Hay varios tipos o varias pericias en las que se necesita que el criminalista, quien realiza la experticia, sea técnico en la materia. Caso contrario, puede ser un hombre de ciencia, científico, pero que no haya practicado, por ejemplo, dicha pericia. Me recuerda cuando el doctor Donoso, ex tristemente célebre juez de la Corte Nacional de Justicia, compareció en el caso Fibeca como técnico en derechos humanos. Y yo le hice una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el sistema de derechos humanos y el derecho humanitario? No supo responder. La respuesta a esa pregunta era fácil: el uno en tiempos de paz y el otro en tiempos de guerra. Sin embargo, como no era técnico, mucho menos científico, no tenía que haberse valorado esa experticia. Se lo hizo comparecer como técnico en derechos humanos a un ex violador de los derechos humanos. Sin embargo, no tuvo ningún título, ningún certificado, ningún diploma que certifique que sea técnico en la materia. Esos son criterios fundamentales. Otro criterio de valoración legal establecido en nuestro sistema penal es la cadena de custodia. Es decir, aquella circunstancia que da cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República cuando dice que para juzgar a alguna persona tiene que hacérselo de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. El trámite para la cadena de custodia es primero el inicio, de donde nace la evidencia que se va a poner en cadena de custodia, el documento, el revólver, el documento, cualquier evidencia que nos servirá en el futuro como prueba para presentar ante el Tribunal Pluripersonal de Juzgamiento. Esa cadena de custodia inicia, se pone en conocimiento de la Fiscalía y termina cuando obviamente los jueces y la Fiscalía así lo requieran. Pasa generalmente, se dice en nuestra ley, pasará a los miembros de investigación de acuerdo al departamento pertinente. En la práctica son los bodegueros de la Policía Judicial quienes toman la evidencia, rotulan, ponen el número de caso, la fecha, a quién
se le va a juzgar entre comillas el nombre del procesado, a veces el de la víctima, caso contrario no se pone el nombre de la víctima, sino el número de caso y de causa. Siempre esta evidencia debe ser resguardada, protegida. Cuando hay algún cambio en la misma, al romperse la cadena de custodia, prácticamente de acuerdo al artículo 458, carece de sustento legal y se convierte en una prueba ilegal. También es importante señalar como criterio de valoración de la prueba la pertinencia de la prueba. Si estamos juzgando un delito de carácter sexual, por ejemplo, es importante saber qué tipo de pericia, de experticia tiene que hacer. Por ejemplo, la pericia biológica forense para establecer el P30, para establecer los espermatozoides, rezagos de los mismos, o establecer los cromosomas X o Y. No se puede pedir, me invento una pericia laparoscópica, posiblemente sí, sobre tal o cual huella, pero vamos a la pertinencia para demostrar el delito y demostrar la responsabilidad. El criterio de valoración fundamentalmente se lo hace en base de esos 5 elementos. Sin embargo, en la práctica hay que establecer también el siguiente criterio de valoración. Estos criterios que acabo de mencionar son en base a las pericias, a las pruebas periciales que presentamos. ¿Cuál es el criterio de valoración probatoria en cuanto al testimonio del procesado? Artículo 507, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece como criterio de valoración es el darle el valor probatorio a su favor. Dice claramente la ley un medio de defensa a su favor, bajo los principios de no autoincriminarse, de no declarar o incriminar a sus parientes o familiares más cercanos. Tiene derecho al silencio. Fundamentalmente no lo hace con juramento. No tiene que jurar. Y obviamente el tribunal de juzgamiento tiene que hacerle conocer los derechos y garantías como procesado y que puede acogerse al silencio. Sin embargo, en la práctica penal también dice la ley, la Constitución y las leyes internacionales que no debe existir amenaza, no debe existir coacción alguna. Sin embargo, en la práctica penal decía, los jueces, apoyando, avalizando la intimidación de fiscalía, a veces permiten ciertas violaciones a las garantías, como es que rinda al último el testimonio, cuando él debe rendir primero en un tribunal, en la audiencia de juzgamiento, porque él no tiene que probar su inocencia. Sin embargo, tribunales de ciertas provincias, como en Cuenca, por ejemplo, el tribunal lo hace rendir al último. No aprecian el derecho o no valoran ese derecho a guardar silencio. El procesado puede rendir su testimonio y acogerse al silencio ante fiscalía o ante la otra parte procesal. Es decir, se presenta su examen, se presenta su interrogatorio, se presenta su directo, pero puede acogerse al silencio en base del contraexamen, del contrainterrogatorio o del redirecto, como se conoce técnicamente. Sin embargo, en la práctica a veces los jueces dicen, no señor, usted va a declarar y contesta todo. Eso ya es falta de conocimiento, es violación a las garantías de la no autoincriminación y al derecho al silencio. ¿Cómo debe valorar el testimonio de los testigos? Los jueces. Indudablemente tiene que valorar si el testigo era de oídas, era un testigo presencial. Indudablemente no estamos frente al sistema de la tasa legal, pero sí de la sana crítica, de la apreciación formal y real. Para eso el juez es conocedor de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología y obviamente es conocedor prácticamente íntegramente de la criminología. Sin embargo, en la práctica no valora al testimonio presencial con el testimonio de oídas, que no es lo mismo el que escuchó que el que observó, el que miró. Tampoco es lo mismo el testigo referencial o el testigo que comparece como testigo. Yo no estoy de acuerdo. El policía que le aprende no es un testigo ni presencial ni de oídas. Es simplemente un policía que aprende. Lo mismo el investigador se lo hace comparecer como testigo. De acuerdo a la técnica, él no es testigo, él es un investigador, tiene que comparecer como tal.
Sin embargo, los jueces valoran y ponen en las sentencias de acuerdo al testimonio del testigo, policía tal o policía cual. Una cosa es investigar, otra cosa es ver, escuchar o comentar lo que le han dicho sobre el delito y sobre el presunto delincuente. Esa es la valoración que no se da en nuestro sistema garantista. Y le llaman garantista, le llaman de derecho penal mínimo, de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ahí vemos claramente el irrespeto a la dignidad humana, el irrespeto al debido proceso garantizado en los artículos 1, 2, 3 y 4 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Los criterios de valoración de la prueba, vale mencionar, se dan en términos generales en base de aquellos elementos que ya los he mencionado, pero en términos generales ya no se dan bajo los sistemas antiguos. El sistema antiguo era el de la tasa legal. ¿Qué prueba pesa más? El de la libre convicción, es decir, el juez, de acuerdo a lo que más convenía o a lo que estaba de acuerdo al poder político, legislativo o judicial. Se supone un sistema garantista en base de la sana crítica, es decir, sustentado en la experiencia, sustentado en el conocimiento y hoy por hoy sustentado en los principios jurídicos que rigen a favor del procesado. Pero cabe mencionar que la práctica es diferente. La práctica es un sistema inquisitivo, neoinquisitivo en el 90% de los casos. No debería llamarse sistema neoconstitucional, sino sistema neoinquisitivo. Inclusive se supone igualdad de las partes. Vemos que en la indagación previa, en la instrucción fiscal, muchas de las veces se nos coarta el derecho a la defensa a los abogados litigantes. Se coarta el derecho, inclusive en las audiencias de juzgamiento, limitándonos no solo el tiempo, coartándonos el derecho al contrainterrogatorio, al contraexamen, al redirecto, como se conoce técnicamente. Eso ya es afectar al derecho a la defensa, que tenganlo de memoria el artículo 76, numeral 7, literales A, B y C de la Constitución de la República del Ecuador. Antes de concluir, hago un llamado a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Pichi Greenland. Ahí tenemos varios videos que hemos hecho en vivo sobre temas de derecho. Para concluir, debemos manifestar qué debemos hacer ante esto. Siempre he sido enemigo mucho tiempo de ir en contra de los jueces, en contra de los fiscales. Pero ¿quién tiene pena del abogado litigante, del abogado penalista? ¿Quién le defiende a un penalista? ¿Quién le defiende a un litigante? Nadie. En cambio, los jueces, fiscales, defensoras públicas y más operadores de justicia que agachan la cabeza al poder, ellos sí tienen quien les defienda. Entonces, hagámoslo como vengo haciendo ya desde hace un tiempo acá. Queja al fiscal, queja al juez, recusación al juez, recusación a los jueces pluripersonales y luego a las demandas pertinentes. ¿Por qué? Algún juez querrá ser algún momento juez ante la Corte Nacional, pero ya tendrá la queja mía, la queja suya, la queja del amigo, la queja del otro procesado. Sí les mancha su famosa vida institucional como funcionarios públicos. A los litigantes una mancha más al tigre, no hay problema. Saludos, amigos.